Bienvenidos al podcast de You Trading, el portal con el mejor contenido para traders. Bienvenidos a la esquina del trader. Mi nombre es Catalina Velázquez y estaré guiándolos en esta temporada. En el episodio de hoy nos adentraremos a un tema de suma relevancia, la crisis política entre México y Ecuador. Para analizar a fondo este asunto crucial, contaremos con la experiencia de Mauricio Alarcón Salvador. Mauricio Alarcón Salvador es el director ejecutivo de la Fundación Ciudadana y Desarrollo, capítulo de Transparencia Internacional en Ecuador. Es abogado y cuenta con una maestría en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Además, ha trabajado como consultor en organizaciones nacionales e internacionales en temas relacionados con derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción. Bienvenido, Mauricio. Saludos, Catalina, un gusto compartir este espacio nuevamente contigo. Mauricio, ¿cuáles serían los factores principales que han contribuido en la actual crisis política entre México y Ecuador, sobre todo desde tu perspectiva? Sin duda, México y Ecuador atraviesan una grave crisis diplomática. Y creo que el principal factor que ha contribuido en que nos encontremos en una situación tan grave es el electoral. Tenemos, por supuesto, elecciones el próximo año en Ecuador y Daniel Noboa buscando quizá simpatizar de mejor forma con un ala dura, anticorreísta, con un electorado fuerte, que es el que en alguna medida le permitió llegar en 2023 a la presidencia de la República. Tomó la decisión de, más allá de la normativa internacional e incluso nacional, tomar la Embajada de México, entrar a la fuerza, capturar a un delincuente común. ¿Había una salida alternativa? Por supuesto que sí. Aplicar la normativa internacional y buscar sanciones por un asilo indebidamente otorgado por parte de México a un delincuente común. No obstante, el rédito electoral hubiera sido nulo. Creo que por el lado de México la situación es bastante parecida. No nos olvidemos que si bien hay mayores certezas sobre la continuidad de un gobierno de Morena, la sucesora de López Obrador se muestra como la casi segura elegida en los próximos meses. Esto de también hacer respetar la soberanía y hablar temas como los que se ha hecho, tanto con la solicitud de medidas provisionales como con la demanda presentada contra Ecuador, deja bastante bien plantado al país respecto del contexto electoral que actualmente se desarrolla en nuestro hermano país del norte. Mauricio, ¿cómo evalúa el papel de la comunidad internacional en la resolución o exacerbación de esta crisis? ¿De pronto hay algún país o entidad que esté desempeñando un papel particularmente destacado? Sin duda, la comunidad internacional ha jugado y continuará jugando un papel fundamental en esta crisis. No creo que esté en este momento al menos en línea de una resolución. Por el contrario, sabemos que hay muchos temas políticos de por medio, incluso diría yo ideológicos. La alineación de ciertos países vinculados al socialismo del siglo XXI o más específicamente al Grupo de Puebla a través de los gobernantes que se mantienen en el poder ha sido clara, condenando la acción de Ecuador, defendiendo cualquier tema respecto de México. Mira que incluso esa comunidad internacional se ha movilizado para que se firme un documento exigiendo la liberación de Jorge Glass y su posibilidad de que acceda a la protección diplomática ya en territorio mexicano, pero una situación similar a la que tiene Ecuador, donde los países considerados diplomáticos, democráticos, con Estado de Derecho y con institucionalidad, han condenado, por supuesto, una acción que viola un acuerdo internacional, pero han tenido más bien una condena tibia, intermedia, a propósito de lo que significa impedir la impunidad
en temas vinculados con corrupción, como los que vinculan en este caso al ex vicepresidente Glass. Creo que no hay roles destacados, ni positiva ni negativamente, ni para países ni para entidades. Más bien yo quisiera destacar el rol bastante coherente que algunas organizaciones de la sociedad civil, algunos analistas políticos, hemos tenido a propósito de lo sucedido, en el sentido de condenar tanto la acción de México al otorgar un asilo a un delincuente común, como la acción de Ecuador de invadir una sede diplomática de la forma en que efectivamente se lo ha hecho. Creo que hay que rescatar en nuestros países la importancia de la coherencia y sobre todo la del respeto a los principios y valores por sobre las personas. ¿Qué impacto podría tener esta crisis en la estabilidad política y económica de la región latinoamericana en su conjunto? Creo que la peor parte de esta crisis se la ha llevado Ecuador, indiscutiblemente, que atraviesa una situación grave de inseguridad, de temas económicos vinculados a falta de empleo o a inestabilidad de las finanzas públicas e incluso de corrupción. Que se cierre un mercado como el mexicano, que una acción como la que se tomó desincentive la inversión extranjera, produce un daño irreparable a la economía. No nos olvidemos que aquí ha quedado afectada la confianza que se tiene en un país en cuanto al respeto tanto de los acuerdos como de los compromisos en el ámbito internacional, independientemente de si es público o privado. No creo que esta crisis afecte la estabilidad política de forma directa, toda vez que ya sabemos que Latinoamérica está polarizada, que hay grupos de derecha y de izquierda claramente alineados tratando de competir para dominar un mayor número de países, y pues simplemente esa polarización política continuará independientemente de que continúe la crisis diplomática entre Ecuador y México o esta termine, ¿no? Lo importante en este caso creo que es, de nuevo hago énfasis en comprender la importancia de la coherencia, la importancia de la institucionalidad, la importancia del derecho para atender temas que no necesitan motivar acciones tan brutales como las que vimos meses atrás y provocar crisis tan graves como las que estamos atravesando hoy. Si nuestros gobernantes actuaran más con la cabeza y entendiendo que sus acciones deben siempre estar enmarcadas en la Constitución, en la ley y en la normativa internacional, probablemente nos ahorraríamos muchos dolores de cabeza. Mauricio, en su opinión, ¿cuáles serían los pasos más efectivos que podrían tomar los líderes de México y Ecuador para mitigar las tensiones y de pronto encontrar una solución pacífica a toda esta situación? En este momento es difícil hablar de pasos efectivos para que se alivien las tensiones o incluso se solucione este problema. La posición de México es bastante intransigente en cuanto a exigir a Ecuador la entrega del señor Glass, que está condenado por cuestiones de corrupción mientras él fue autoridad en los gobiernos pasados. México incluso, como creo nuestra audiencia sabe, buscó una primera condena contra Ecuador al solicitar medidas provisionales en el sentido de la protección de sedes diplomáticas y demás, y ahora con la búsqueda de una sanción definitiva ante la Corte Internacional de Justicia, incluso habla de suspender, sacar al país del sistema de Naciones Unidas. Las tensiones están altas y difícilmente en este momento se van a bajar, si al menos desde el lado ecuatoriano esta situación se toma muy a la ligera e incluso te diría yo con un humor bastante dañino. Mira que en una declaración pública el presidente Daniel Noboa salió a decir que pues esto quizás se solucione comiendo un ceviche, invitándole a López Obrador a un almuerzo en definitiva, y pues la respuesta de México fue de mayor enojo.
incluso en un espacio internacional. Hace pocas semanas se encontraron la canciller Bárcena de México, la canciller Sommerfeld de Ecuador, y ni siquiera pudieron posar en el marco más mínimo de respeto para la fotografía oficial. Así es que las tensiones están ahí, y lo cierto es que en este momento encontrarle una salida es difícil, por no decir imposible, y creo que las soluciones irán dándose conforme pase el tiempo. Lo triste de todo esto es el impacto que la tensión y la crisis tiene en los ciudadanos comunes. Mira que cerrar consulados ecuatorianos en México y decirle a la comunidad residente allá que pues se movilice a Houston o se movilice a Guatemala es una cuestión muy difícil. Es una falta de respeto, diría yo, hasta para los ecuatorianos, y peor todavía cuando sabemos que nuestros compatriotas están buscando una migración hacia Estados Unidos, han sido detenidos en México, están en una situación difícil, y cuando eso pasa, a quienes recurren es a sus representantes diplomáticos. Así es que esos grandes perdedores son quienes pagan los platos rotos de la calentura momentánea de quienes, en teoría, deberían representarnos, pero que lo único que buscan, como dije al inicio, son réditos electorales con sus acciones. ¿Existen paralelismos o lecciones que se puedan extraer de crisis políticas anteriores en América Latina, de pronto que podrían ayudar a guiar los esfuerzos para resolver la situación actual entre México y Ecuador? ¿Qué piensa Mauricio? Mira que crisis similares a esta, por supuesto que se han producido. Hay incluso antecedentes que se mencionaban cuando esto tuvo lugar en Quito. La invasión de Cuba a una embajada de Ecuador en La Habana, una situación además de capturar personas que ahí se encontraban. Y te digo, en realidad, situaciones como estas tienen lugar en países no democráticos, en países que si ya violan internamente la Constitución y la ley, como se dice coloquialmente, no tienen empacho alguno en violar también la normativa internacional. Si tú recuerdas, en 2008, 2009, cuando apenas empezaba el gobierno de Rafael Correa, se produjo el ataque de Angostura y una crisis internacional sin precedentes entre Colombia y Ecuador. Colombia pasó ilegalmente a territorio ecuatoriano para proceder con una acción militar respecto de ciertas personas vinculadas a las FARC, a la guerrilla. Y esto no solo causó la ruptura de relaciones diplomáticas, sino otro tipo de consecuencias inmediatas similares a las que estamos viviendo hoy. Y todo se solucionó en una cumbre en República Dominicana con la gestión del entonces presidente Leonel Fernández, y tratando de que pues se limen las asperezas desde un ámbito amistoso. No creo que las condiciones actuales den para esto. El momento en que una situación tan grave queda en manos de la política electoral, es difícil encontrarle una salida, y creo que se necesita principalmente la guía de quienes desde el derecho internacional, desde la diplomacia tradicional, puedan encontrar puntos que permitan que los dos países se activen, cedan un poco las posiciones que tienen en este momento y decidan dar pasos en firme, poniendo a los ciudadanos y a sus intereses por delante de sus propios personales y electorales cuestiones. Sobre todo, lo que nos hace falta en este caso es inteligencia. Que nuestros gobernantes decidan, actúen, obren con inteligencia. Si uno revisa crisis similares en América Latina o en el mundo, probablemente se dé cuenta de que la salida está en actuar con madurez, con sabiduría y sobre todo dejando de lado pasiones personales que no nos conducen a nada. Muchas gracias, Mauricio, por compartir este tema tan enriquecedor con todos nosotros.
Muchas gracias, Catalina, por la invitación. Es un gusto haber estado aquí contigo. Un saludo y un agradecimiento también a quienes nos escuchan. Esperando, por supuesto, que estas reflexiones sirvan para comprender mejor una situación triste, grave, que ocurre entre México y Ecuador. Y sobre todo esperando que esto no suceda entre otros hermanos latinoamericanos, pues siempre los grandes perdedores de este tipo de acciones no son los gobernantes ni son los políticos, sino nosotros, los ciudadanos comunes. Lamentablemente así es, Mauricio. Que tengan un feliz día todos los YouTraders y espero que no se pierdan ningún episodio de La Esquina del Trader. Nos vemos la próxima semana.